Me cuesta respirar. Yo soy narcotráfico ahora. Amigos que no han viajado por esta época de coronavirus, aquí estoy para ustedes. Sienten viajando conmigo. Aquí sentadito. Aquí. ¡A huevo, compa! ¡A huevo! 아들 밥 먹었나? 아들 밥 먹었어? Ñón, ¿ya comiste? Hay una noticia nueva. Tengo nuevo trabajo. Mismo Samsung, pero en Eslovaquia. Quiere hablar todas malas cosas de mi ex trabajo. Pero nuevo trabajo también es Samsung. Así que pospongo el día que hablar cosas malas de mi ex trabajo. Pero este día pueda llegar más pronto si apoyan mi canal por comentarios, likes y suscribirse. Antes de empezar a nuevo trabajo, tengo una oportunidad de descansar en casa de mis papás en Mexicali. Y aprovechando el viaje, les voy a presentar cómo está el aeropuerto de Panamá. Hoy el día 21 de octubre 2020. Mayorías tiendas están cerradas, incluso tienda de Samsung, excepto una tienda nueva y más reconocida en el mundo estos días. Es COVID-19. Y mira aquí, normalmente las pantallas están llenos de itinerarios, pero está usando solo una pantalla nada más. Estaba esperando mi vuelo en sala de espera y de repente me pidieron permiso para revisar mis maletas y pasaporte. Preguntaron básicos sobre mi identidad. Huele mejor. Nacimiento, trabajo, cuánto tiempo en Panamá. Si te verificamos eso, tenemos que hacer toda la verificación completa del procedimiento. Ok. Pero lo que llamó la atención fue el equipaje de abajo. Vale. Ya empaqué otra vez. Estamos haciendo de la fila 20 a la 33. No me dejan salir de ahí. Ya están vigilando todo. Que según ellos dice que salió una tabla ahí abajo de mi maleta grande. Vemos qué pasa. ¡Qué miedo! Estaba a punto de subirme y ya el Policía Nacional pidió permiso a la aerolínea para que no embarque mis cosas y sacara mis cosas, mis maletas para revisar una revisión secundaria. Y me detuvo aquí. Ya subieron todos, solo me falta ahora. Vemos. Siento soy narcotráfico ahora. Enfrente el man, atrás la del Policía Nacional, como si yo fuera Messi o Ronaldo. Enfrente y atrás un double mark. Sí, son míos. Ya le informé que yo también iba a grabar y ellos dicen que sí, es para protegerme. Justamente como 4 meses antes, junio de este año, encontraron un narcotraficante en Costa del Este, enfrente de mi casa, y él usó casi misma mochila que esta. Pero en el otro. De que toda mi vida está aquí, 5 años de mi vida aquí. Para ser real youtuber hubiese salido como este o este pandito. Son 4 libros que yo lo puse ahí abajo por seguridad. Son libros favoritos. Carajo, todavía me falta mucho para ser verdadero youtuber.
¿Cómo se llama usted? En el escáner le apareció abajo por el botón del olivo. Entiendo. Buenos días. Buenas. Gracias. Después de revisar todas mis maletas, acabo de sentarme. El abordaje me da el freeway kit. Un verguero en la subida. ¡Ya volamos! Este avión va a Ciudad de México y ahí tengo que transbordarme a Mexicali. Espera es 7 horas, así que aprovecharé el tiempo en la Ciudad de México. Solo jamón y queso. Comparto el cielo que estoy viendo. Avión está súper vacío. San José, Managua, Guatemala, Santo Domingo también, Miami también, Bogotá también. Ya casi llegamos a México. México es como mi tierra natal segunda, porque México siempre abre sus brazos para recibirme cuando estoy en las situaciones difíciles. Cuando mi familia salimos de Corea en marzo de este año, cuando yo invité a mis papás un viaje de Europa por primera vez, Estados Unidos y Panamá cerraron los vuelos desde Europa. Tuvimos que esperar más de 2 días en el aeropuerto para cambiar el vuelo. Al final pudimos regresar a Mexicali y Panamá, pasando a Ciudad de México. Ahora, situación difícil en Panamá, dejando mis 6 años de Panamá, estoy regresando nuevamente a México. Además, yo estuve viviendo en Ciudad de México como un semestre estudiante de intercambio desde 2013 agosto a 2014 febrero. Era tiempo más feliz en mi vida. Damas y caballeros, bienvenidos a la Ciudad de México. Mis maletas van a salir. La maleta problemático, pues. Aquí. ¡Por fin! Me regreso aquí después de 7 años. Vamos a recorrer rápido los lugares que extrañaba y mis amigos de intercambio van a envidiarme. Tiring, ding. Mi querido México. ¿Cómo no podría querer? Amigos, amigas. Aquí estoy. 1, 2. ¿Cómo extrañaba tanto aquí este lugar? El clima es súper bonito, siempre fresco, no hace calor ni tan frío. Extrañaba comida de aquí. Extrañaba tanto paisaje de esto. México, querido mi México. No hay muchos cambios, de hecho. Aquí Sheraton siempre. Este no estaba construyendo, eso creo que está como remodelando o reconstruyendo para que dura más turibus. Aquí mismo HSBC como siempre. Avenida Reforma. Aquí es calle principal de Ciudad de México. Ecobici o algo así, no me acuerdo. En UNAM había como Puma Bici. Por aquí es Zona Rosa, Celito. Es como Starbucks, pero versión mexicana. Ya por aquí es puro restaurantes, comedores, café. Aquí no están cerrados los restaurantes y bares, pubs. Dicen que había un periodo cerrado por 2 meses, más o menos, pero ahora está abierto otra vez. Aeropuerto de México. No veo ningún tienda cerrado. A huevo, compa. A huevo, México. ¿Ves? Que guay. Me cuesta respirar aquí. Porque es México. México tiene una altura un poco alta.
Por eso siempre tiene temperatura fresco. ¿Qué tal mi vuelo que va a Mexicali? Hoy fue día súper largo y dinámico desde madrugada. Pero por fin estoy llegando a casa de mis papás. Seguro que comería un montón comida de mi mamá. Gracias por acompañarme a este viaje. En próximos videos voy a presentar mi Mexicali, donde aprendí español, gradué mi carrera de universidad. Welcome to Mexicali Airport. El ciudad fronterizo más caliente y capital de Baja California. Obviamente, comida de mi mamá también. No tiene carrito que empuja así. Mira, hay como 3. Yo solito, ¿cómo podría cargar todo? Uy. Olor de desierto. Se me perdió. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde estará? ¡Chao!